Muy bien, para el día de hoy tenemos el tema datos y su variabilidad. Este tema igualmente lo tenemos en el folleto. Vamos a ver sobre qué trata. La definición de dato dice que es cada respuesta que nosotros damos. Los datos se clasifican en dos, cuantitativos y cualitativos. Dice la definición que los cuantitativos es cuando pedimos datos numéricos. O sea, me pregunta cuántos. ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? Vean que hasta la misma palabra dice cuantitativos. ¿Cuántos? La definición de cualitativo dice cuando pedimos datos no numéricos. O sea, que son de cualidades. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu sabor favorito de helado? ¿Ok? Entonces vamos a ver que dentro de los datos encontramos dos tipos, cuantitativos y cualitativos. Vean que hasta la misma palabra lo dice. Entonces eso es sumamente importante. Vean, cuantitativos de cuántos y cualitativos de cualidad. Muy bien. ¿Qué pasa con la variabilidad de los datos? Los datos pueden o no variar. Por ejemplo, los datos variables son aquellos que se obtienen al realizar una pregunta, donde las respuestas pueden ser distintas. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? Entonces, depende a quién le haga la pregunta, puede ser que te diga, tengo 8 hermanos, tengo 3 hermanos, no tengo hermanos, quiere decir que 0. Entonces, hay preguntas donde las respuestas van a ser diferentes. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted cuál es el nombre de su mamá. Los nombres van a modificarse, van a cambiarse, por lo tanto son variables. Datos no variables son respuestas donde los datos no cambian, siempre va a ser el mismo. ¿Cuál es el color del pantalón del uniforme de mi escuela? Vean que al decir uniforme, aquí hay algo muy importante, uniforme, habla de uniformidad, quiere decir que todos andan igual. Entonces, el uniforme en mi escuela, ¿cuál es? Azul. Entonces es un dato que no va a cambiar. ¿Por qué? Porque todos andan igual. ¿Cuál es el uniforme de las enfermeras? Todas andan de blanco. Entonces no va a modificarse. Es un dato no variable. En la actividad que viene en el folleto dice, lea con ayuda de un adulto y pinte los cuadros de color celeste si los datos son cualitativos. Entonces recordemos, cualitativo de cualidad y de color amarillo si los datos son cuantitativos de cuánto. Entonces, animal preferido. O vamos a ver, ¿qué va a pasar aquí? Dice el sabor de helado preferido. Entonces, el helado preferido va a ser un dato ¿de qué tipo? Cualitativo, porque es una cualidad del sabor. Vamos a pintar de amarillo la nota obtenida en una evidencia. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿cuánto? ¿Cuánto se sacó usted? Un 70, un 80, un 90, un 30. ¿Por qué? Porque es una nota, es una cantidad. De celeste vamos a pintar el animal preferido. ¿Por qué? Porque mi animal preferido puede ser la mariposa, pero para mi mejor amiga puede ser el cocodrilo. Entonces va a cambiar. Vamos a pintar de celeste también el color de ojos. ¿Por qué? Porque es una cualidad. Todas las personas no tenemos el color de ojos igual. Unos lo tienen verdes, otros lo tienen negros, otros lo tienen cafés, otros lo tienen miel. Todos tenemos los colores de ojos diferentes. Por lo tanto, es una cualidad. Vamos a pintar de amarillo la estatura en centímetros. ¿Cuánto mide usted? ¿Cuánto? Entonces, la respuesta va a ser 1,20 m. Esa es mi estatura. ¿Por qué? Porque yo mido eso. ¿Cuánto mido?
Y el que queda va a decir equipo de fútbol de preferencia. Yo no le voy a preguntar cuánto equipo de fútbol, sino cuál. Ven, hasta la misma palabra nos ayuda a preguntar si es cuánto o es cuál. Entonces, ¿cuál es el equipo de fútbol de preferencia? Bueno, yo puedo decir que Saprissa, que Cartago, que La Liga, que Heredia. Entonces va de color celeste. ¿Por qué? Porque es una cualidad y se modifica. En la evidencia que viene en el folleto y que ustedes deben entregar de tarea por medio de la plataforma en un documento PDF para una mejor revisión. Yo tengo que escribir una V si los datos son variables y una N si los datos son no variables, no van a modificarse. El color del uniforme de los policías. Los policías tienen un uniforme. Vean que hasta la misma palabra lo dice, uniformidad. Quiere decir que todos andan iguales. Entonces es un dato no variable. Por lo tanto, yo voy a escribir entonces una N porque es no variable. El nombre de la mamá de mi hermano. Es un dato variable porque se va a modificar. Obviamente es mi mamá, ¿verdad? Pero igual va a modificarse los datos de otros nombres de otras mamás. El color de bulto de mis compañeros. No usamos el mismo bulto. Unos usan bultos de tela, otros usan bulto de espalda, otros usan bulto de ruedas. Y los de rueda, unos son más infantiles, tienen incluida la cartuchera, incluida la mochila de la merienda y otros no. Entonces va a ser un dato variable, va a modificarse. Hay niños que no usan ni bulto, llevan una bolsita, llevan una bolsa de papel o llevan lo que tengan en la casa. Entonces va a modificarse, va a variar. La cantidad de tíos de mis amigos es variable. Hay uno que no tiene tíos, otro tiene 10 tíos, otro tiene 5 tíos, por lo tanto es variable. Materia favorita de mis compañeros. Yo puedo decir mi materia favorita es inglés. Otros pueden decir no, es educación física. No, realmente mi materia favorita es artes plásticas. Para otros pueden decir no, es ciencias, matemáticas o español. Entonces va a ser variable, va a modificarse. Me preguntan, escriba dentro del círculo una X si la información genera datos cualitativos y un check si genera datos cuantitativos. Entonces, yo pregunto, ¿cuánto es el color de cabello? No, yo pregunto, ¿cuál es el color de mis compañeros? Por lo tanto, yo voy a escribir una X. ¿Por qué? Porque es una cualidad. El deporte favorito de mis amigos. Yo pregunto, ¿cuánto o cuál? ¿Cuál? Entonces es una cualidad. La estatura de los miembros de una familia. ¿Cuánta es la estatura? ¿Ok? ¿Cuánta es la estatura? Entonces escribo un check. ¿Cuál es el tipo de mascota de mis vecinos preferida? Es una cualidad. Entonces quedaría X, check, X. Tenemos una ilustración. Esa ilustración tiene dos niños y los niños están dialogando. Y vean que aquí grande dice datos cualitativos. ¿Qué tengo que hacer yo? Colorear. ¿A quién debo colorear? Debo colorear el personaje que tenga información sobre datos cualitativos. Entonces, voy a preguntarle a mis amigos cuál es su comida favorita. Y yo preguntaré la edad de cada uno de ellos. Entonces, ustedes en casita ya les soplé todas las otras respuestas. Entonces, esta les toca solitos. Van a pensar, de acuerdo a toda la información que les he dado, cuál es el niño, cuál de los dos personajes es el que vamos a pintar porque tiene la información de datos cualitativos. Pues muy bien, hemos concluido este tema que es muy cortito. Espero que les haya quedado muy claro y se hayan divertido
en la clase de los datos y las variables. Chao.